Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Está acá Tere Basile, la directora de nuestro Centro de Teoría y Crítica Literaria, pero como fue al dentista no va a estar acá conversando ahora. Muy felices de estar presentando en La Plata el libro de Miguel de Almaroni, que es un libro colectivo, un trabajo en equipo muy portentoso y que retoma las líneas de investigación de un libro que fue realmente notable en el año 2009. Así que bueno, 16 años después estamos volviendo a repensar cuestiones que hacen a lo que es la metodología de la investigación literaria. Y bueno, tenemos la alegría de que las presentadoras de este libro son Laura Juárez, en primer lugar, y luego Valeria Sager. Así que bueno, desde el Centro de Teoría y Crítica Literaria, felices por tener esta convocatoria, por la posibilidad de conversar con Miguel, que ha sido realmente un profe que se destacó no solamente por sus investigaciones individuales, sino fundamentalmente por ser un formador de muchísimos profesores, doctores, magísters. Y bueno, esa tarea realmente que involucra mucho tiempo, mucho compromiso, dejó una huella importantísima en muchos de nosotros. Así que agradecida de estar aquí y escuchando esta presentación y el diálogo posterior que, bueno, pensamos generar con Miguel. Bueno, me toca arrancar. Agradezco la invitación para estar acá con ustedes y voy a empezar con una cita de Borges que dice, la cita empieza después, pero mi texto empieza así. El 16 de octubre de 1936, en su notable columna sobre autores extranjeros, Jorge Luis Borges ensaya, en la revista para mujeres El Hogar, una reflexión sobre un libro que acababa de salir, la Enciclopedia Francesa. Este libro no es innovador para Borges por lo copioso y lo abarcador. De hecho, y tal como él mismo lo aclara, existe una enciclopedia china de una exhaustividad enorme, sin precedentes, 1628 tomos de 200 páginas en octavo cada una, dice Borges. Su novedad, digamos la de la enciclopedia francesa, su novedad más feliz reside, en cambio, según Borges, en que las hojas de esta enciclopedia se pueden desprender y reemplazar periódicamente por otras nuevas que los suscriptores recibirán, sostiene. Es decir, la novedad reside en cierta reescritura de lo existente, en el intercambio de lo que ya está, que renovaría su potencia, su originalidad y la volvería de algún modo, o lo volvería un libro biblioteca o un infinito donde todo podría estar contenido. De ahí la maravilla de esta cita tan breve de Borges, que tiene implícito de forma embrionaria mucho del propio Borges, como todos sabemos. No porque se trate de una enciclopedia, el libro que presentamos, que claro está, no lo es, y tampoco, por supuesto, pretende serlo, y menos porque intente proponerse como un libro infinito, eso que fascinaba a Borges como horizonte de lo imaginable. El libro que aquí comentamos y que nos reúne en esta oportunidad, Investigación y Literatura, de algún modo trajo a mi memoria el recuerdo de esta potente cita de Borges y su comentario de la Enciclopedia Francesa. ¿De qué modo un libro puede persistir en décadas sucesivas sin perder vigencia y a la vez renovándose? ¿Cómo leer un libro que es, en muchos sentidos, el mismo, pero que en su reescritura cuidadosa y en su ensamblaje es otro que, en palabras de Borges, reemplaza alguna de sus hojas, sus capítulos, como la reseña, ¿no? Esa, la de la Enciclopedia Francesa, y se vuelve diverso, pero también preciso en algunas zonas, o más preciso, y focalizado en otros aspectos? Para quienes no leyeron todavía el libro, además de recomendar que lo hagan, es preciso recordar que Investigación y Literatura, tal como la propia Caro acaba de señalar, retoma, reescribe y amplía un libro que Miguel de Almaroni había publicado allá por el 2009. Entonces me pregunté,
¿Cómo se completa un libro anterior en un libro reescrito? ¿Se buscan otros derroteros? ¿Qué caminos orientan las páginas intercaladas, los reemplazos, los nuevos hallazgos? Antes de cualquier lectura, quiero destacar algo que es ya sabido, como también Caro acaba de señalar, en el área de nuestras investigaciones, pero que nunca está de más enfatizar, que el libro de 2009 y este libro que aquí presentamos, los dos, constituyen una herramienta indispensable, una herramienta, y la palabra está entre comillas, clave. La idea de herramienta está varias veces apuntada, con mucha certeza, por Miguel y Soledad Kereilac en las primeras páginas del libro. Un trabajo es también necesario y medular. Archicitado, si se me permite el término, transitado, y a transitar de acá en más por estudiantes y especialistas, reconocido por quienes investigamos en el área de los estudios literarios y una referencia precisa para quienes van a investigar, el libro ordena, clarifica, ofrece claves, recursos y materiales nucleares para quienes están pensando sus primeras hipótesis, los pasos de su investigación y también para quienes dirigimos tesis, proyectos, para quienes evaluamos y tenemos esa ardua responsabilidad de valorar los que otros planean, lo que otros proyectan. Pero vuelvo a Borges. La enciclopedia francesa que Borges reseña también sigue siendo la misma enciclopedia, a pesar de que se escribe en el tiempo, o parece reescribirse en el tiempo, y que intercala nuevos capítulos y nuevas voces. Entonces, un poco a propósito de esto, y para reflexionar sobre el libro, me propuse detenerme en dos cuestiones. Una vinculada con esta redefinición de lo anterior que propone Investigación y Literatura, el volumen que acaba de publicarse, y la otra, podríamos decir, más biográfica, más personal, más vinculada con itinerarios que tienen que ver con la presencia de Miguel Dalmarone, quien está aquí al lado mío, el director del libro, en nuestra universidad, y en la Cátedra de Metodología de la Investigación Literaria y, por qué no, también de Literatura Argentina, donde formaste parte, por supuesto. Para ir a lo primero, me parece importante nuevamente formular una serie de preguntas, interrogar el libro. Preguntas que no voy a responder en su exhaustividad. Para eso, por supuesto, tienen la enciclopedia china, ¿no?, donde está todo, que es un infinito, y la francesa de Borges. Dejo estas preguntas, también para Miguel, el director del libro, y para iniciar una interlocución metodológica. ¿Cómo se reescribe un libro que es ya una referencia en su campo?, me pregunté. ¿Cómo se reescribe sin desdecir lo dicho antes? ¿Cómo se vuelve otro, más preciso, más acabado? ¿Qué elegir entre los ejes a priorizar en los capítulos sucesivos? ¿Qué dejar afuera? ¿Cómo se pensaron o se justifican esos recortes? ¿En base a qué criterios? Redes de trabajo se fundamentan, los pensaste. En relación con la reescritura, estimo, hay dos cuestiones centrales a subrayar, más o menos evidentes. Cierta búsqueda por actualizar el estado de las investigaciones, un afán de modernizar los ejes y los fundamentos teóricos, o la reflexión o la indagación teórica, para ser más precisa, a partir de los cuales enfocar los estudios literarios, o el par investigación y literatura. Su análisis, su organización, las formas de su consideración, para volver ese par, literatura e investigación, una herramienta, retomo nuevamente ese término que me parece tan valioso, de una herramienta de un uso productivo, un manual. El libro combina el rigor, la solidez teórica y la pericia crítica y reflexiona en una mirada renovada y de la mano de Miguel y Soledad Kereilac sobre el horizonte particular de las investigaciones en literatura y alrededor de ciertos parámetros de su posible especificidad. Dicho en otras palabras, sobre cuáles son los aspectos medulares o característicos de las investigaciones en literatura, en síntesis, y espero que al sintetizar demasiado no se pierda precisión. Es el fondo dilemático de la discordancia entre el lenguaje y el mundo, un dilema muy saeriano, lo que permite delimitar un núcleo esencial de las investigaciones en literatura o lo que a grandes rasgos se priorizaría en las investigaciones en torno a lo literario. Es decir, su productividad para enfocar los vericuetos del lenguaje, su carácter problemático, su potencia para expresar. La indagación de lo que la literatura ofrece contra el statu quo y lo establecido. Es reparar en las singularidades de la escritura y de la literatura y la atención justamente en ese foco particular.
más allá de que todo ello se combine con el estudio de otras prácticas, pongamos por caso las artes visuales, las publicaciones periódicas, la historia del libro y la edición, la ficción y la política, entre otros ejemplos que allí se citan. En este sentido, y desde una confianza teórica que comparto, que creo que compartimos, sobre la potencia y los efectos de la experiencia literaria sobre lo dado, en esa zona de la literatura cuya capacidad experiencial, podría decirse, ofrece algo más, o lo que sobra, lo que no encaja, se explicitaría eso característico o medular de estas investigaciones, lo que popularmente se llama la teoría del resto, ¿no? Miguel, como popularmente lo hemos denominado. El libro problematiza y da cuenta a su vez de las transformaciones sobre conceptos del corpus. Ese corpus que evidentemente se fue redefiniendo en los últimos tiempos, que llega menos construido y menos evidente en los planes de investigación más recientes, como lo vemos en el doctorado en letras, para ser más precisa, y que el libro también da cuenta de eso, y que en las valoraciones actuales, me refiero a los ámbitos donde se evalúan los proyectos y las investigaciones, creo yo, es algo que agrego, es ponderado con frecuencia, en tanto es capaz de confeccionar un entramado de materiales diversos, en especial no construido por textos literarios solamente, pareciera valorarse eso más que otras cosas, últimamente, ¿no? En las evaluaciones me refiero, con potencial y originalidad de expresar siempre el corpus, en tanto conglomerado de análisis construido por tesistas e investigadores, algo nunca antes organizado, dicho o expresado. Más allá de la zona nuclear del libro, que es la que se define en la redacción del proyecto de investigación, que es la que se refiere a la redacción del proyecto de investigación, esa descripción refinada y precisa de las decisiones y cuestiones a tener en cuenta para llevar adelante la tarea paciente que involucra la escritura y la estrategia programática de organizar un plan de trabajo, el libro delimita las distintas zonas del proyecto y muestra ejemplos productivos, claros, con apelación a investigaciones actuales y recientes. Pero al volver a las preguntas por el recorte en el armado total del libro, es decir, qué se elige, qué se prioriza en la sucesión de las colaboraciones o de las investigaciones ejemplares, como se llaman en el libro, o desde qué ángulos se busca mostrar esas cajas de herramientas, cabe decir que de ningún modo hay en el libro, y por suerte, podríamos decir, una pretensión de exhaustividad. Un enfoque de este tipo perdería vigencia rápidamente, creo. El libro no es un estado del campo de los estudios literarios en un momento dado, ni un recorte sincrónico del par investigación y literatura en el preciso tiempo en que fue pensado o escrito, un recorrido estadístico de lo que se investiga en el presente. Un recorte así, por ejemplo, debería haber incluido un montón de cosas que el libro no incluye y que me parece bien que no sea un recorte del campo. El libro, por ejemplo, un capítulo sobre biopolítica y el vínculo con los estudios literarios. El libro prioriza, elige y recorta así 7 zonas, 7 áreas y combina en sus distintas entradas investigaciones de larga data y tradiciones más antiguas con otras más cercanas, más recientes. Son 7 secciones escritas por especialistas que se destacan en cada área de interés, las que constituyen la segunda parte del libro. Esta segunda parte se abre justificadamente con el capítulo de Mercedes Rodríguez Temperley, donde se aborda el problema de la edición de los textos, la crítica textual, un paso previo, podría decirse, para cualquier análisis, es decir, todo lo que gira en torno a cómo fijar y editar un texto. Seguidamente se presenta un riguroso, excelente, agregaría en este momento que lo estoy leyendo, e informado estudio sobre crítica comparada de Fernando Cabo Aceguino-Laza. Luego, un capítulo de Matei Chiaia sobre filología digital, un área de estudios muy relevante que conjuntamente con el capítulo que cierra el libro, en la tercera parte, el de Tusset Mayoral, y su indagación sobre las búsquedas en Internet y el acceso a la información, plantean nuevos desafíos, creo, a la luz del avance creciente de las inteligencias artificiales. Además del documentado apartado de Analía Gerbaudo, o capítulo de Analía Gerbaudo sobre el par literatura y enseñanza, y el de Judith Podlumne sobre escrituras de vida e investigación, 2 capítulos merecen una atención especial en mi perspectiva. El de nuestro querido José Luis de Diego, aquí presente, sobre el libro, la edición y la literatura,
que involucra unas líneas centrales que nuestro Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria desarrolló en los últimos años de la mano de José Luis, con expansión elocuente tanto en el ámbito local como en el internacional. Su capítulo ofrece un encuadre pedagógico, claro, riguroso y ordenado a lo que nos tiene acostumbrado José Luis, y enfoca, a su vez, y con acierto, ciertas cuestiones metodológicas como dilemas metodológicos, lo llama él. Finalmente quiero destacar el recorrido elocuente y argumentado del capítulo de Guadalupe Maradei sobre géneros, feminismos y literaturas, de creciente actualidad e interés. Quisiera extenderme por cada uno de ellos, pero por supuesto que no puedo hacerlo por razones de tiempo. Hago una mínima referencia a la tercera parte del libro, escrita por Vicente Tuset Mayoral, que propone un recorrido informativo por los recursos que provee la web e Internet y los posibles usos en las investigaciones en literatura. Este capítulo me invita a una pregunta que la traslado a Miguel y a todo el auditorio, ¿no? Que me parece que se abre en estos últimos tiempos. ¿Cómo pensar los estudios literarios ahora en el marco actual de las inteligencias artificiales? ¿Cómo enmarcarnos frente al desafío tecnológico y al carácter complejo, nuevo, al que nos enfrenta la IA? El segundo punto, y ya termino con esto, no se asusten. Permítanme en este momento de mi exposición y para finalizar ponerme un poco biográfica o un tanto anecdótica quizás, y por qué no también un poco autorreferencial en relación con el vínculo de este libro con la Universidad Nacional de La Plata, con lo que se viene trabajando en nuestra facultad y que el propio Miguel sin dudas propulsó. Permítaseme marcar un anclaje con el lugar desde donde ahora estamos presentando este libro, porque este es un lugar desde donde el libro también amerita ser leído. El inicio, como voz de enunciación, está acá. En el libro, en su esqueleto, en su genealogía y, por qué no también en muchas de sus partes, podemos decir, se inscribe un saber que desde los años 90, no me equivoco, creo que son los 90, se viene produciendo de la mano de Miguel en nuestra facultad y que tiene que ver con los modos en que se enseña, ya desde la cátedra de metodología de la investigación literaria y también literatura argentina, a investigar, a definir las tesis principales de un proyecto, a construir diversos corpus de trabajo, a enriquecer los saberes de los estudios literarios desde lo que no se sabe todavía, desde el cuestionamiento de lo conocido en torno a objetos, materiales, autores. Me remonto a aquellas épocas en las que, desde un profesionalismo que se estaba consolidando, se ponían en práctica en las clases, en las aulas, ejercicios concretos de elaboración de planes. Se ejercitaba, o empezaba a ejercitarse, mejor dicho, una metodología, una forma de trabajo, una innovación del campo de las letras en la Universidad Nacional de La Plata. En ese camino, mientras aprendimos a formular hipótesis en la Cátedra de Metodología de la Investigación Literaria, de la que Miguel era titular, con Verónica Delgado y Margarita, acá también presente como ayudantes, de la mano de los equipos de trabajo que allí se nucleaban, muchas, redactamos como estudiantes, o para las primeras becas de posgrado, nuestro primer plan de tesis, que era el trabajo de la materia, ¿no? De tesina, los rudimentos de una investigación, algo hasta ese entonces impensado en La Plata en esos años. Todo ello junto, no solamente fortaleció la investigación en la facultad, sino que contribuyó a consolidar la mayor parte de las trayectorias de quienes hoy somos profesores, investigadores de carrera, de quienes hoy son nuestros recursos humanos tan jóvenes de tanto valor. Se sabe, nada puede hacerse si no se realiza desde un esfuerzo colectivo. Va mi agradecimiento para todo esto, que no está explícito de modo evidente en el libro, pero que es innegable y está ahí, como un legado de la universidad pública para quienes la integramos, formado a partir del trabajo fehaciente de nuestros profesores, José Luis, Miguel, aquí presentes, y quienes no están presentes, tantos, equipos y de quienes, desde la facultad, nos guiaron y sin lugar a dudas propiciaron y abrieron un camino que luego recorrimos de diferentes maneras. Quiero terminar con una invitación a leer el libro, a recorrerlo, a tomar prestadas las herramientas que allí se disponen tan cuidadosamente para seguir investigando en torno a la literatura con prepotencia de trabajo y, como decía también Art, que los eunucos bufen. Nada más.
Bueno, hola y gracias por la invitación y gracias por la invitación a una especie de obligación que es, tengo que leer el libro ahora, porque son esas cosas que si no uno dice, no, en septiembre no tengo tiempo, ¿no? Ya lo leeré. Así que eso está buenísimo, lo agradezco. Hablábamos con Laura recién de que no nos habíamos puesto de acuerdo, a ver si después leíamos lo mismo, ¿no? Un poco como Pierre Menard. Y por supuesto que no, nunca ocurre eso. Así que yo voy a empezar al revés, tal vez diga lo mismo, pero voy a empezar por el final. Empecemos de algún modo de atrás para adelante. La primera parte del libro, clara, brillante y generosa. La primera parte del libro es clara, brillante y generosa, pero sobre ella volveré enseguida. Empecemos entonces de atrás para adelante, o más precisamente por el medio. En el primero de los capítulos, sobre alguno de los subcampos de la investigación, ejemplos o modelos de cómo se ordenan los problemas de una investigación, pero también de cómo se multiplican esos problemas a partir de cada decisión, Mercedes Rodríguez Temperley escribe lo siguiente. Editar un texto es quizás una de las prácticas profesionales más exigentes para un graduado en letras, ya que equivale a poner en práctica todos los saberes adquiridos a lo largo de la carrera universitaria: gramática, sintaxis, historia de la lengua, paleografía, lingüística, filología, historia, crítica literaria, filosofía, lenguas clásicas y modernas, en un trabajo sobre el cual hay que tomar decisiones permanentemente para resolver problemas puntuales que el texto presenta. Recuerdo el comienzo, dice, editar un texto es quizás una de las prácticas profesionales más exigentes para un graduado en letras. A estos saberes, sigo citando a Mercedes, se le suma un elenco de ciencias humanísticas como la codicología, la bibliografía material, la historia del arte y ciertas habilidades que aporta la experiencia, la atención al detalle, la apertura a diferentes hipótesis de trabajo y una buena cuota de intuición que no suele ser ajena a los descubrimientos en cualquier campo disciplinar. Porque ya lo decía con justeza el gran renovador de la crítica textual y consumado maestro, acá tengo dos problemas de pronunciación, lo iba a buscar en Google que me lo diga y no lo hice, no sé si es Michele Barbi, que dijo además, sobre todo se aprende haciendo, pero en italiano, que es lo que no sé pronunciar, il più si impara facendo, es, o algo así, facendo, bien. Ayer, en un momento en el que intentaba armar esto y no encontraba el orden, me puse a chusmear la presentación del libro que se hizo en la UBA, que está en YouTube, y Soledad Keirelac hablaba también de esto, ¿no? De la importancia que tiene el modo en el que el libro trabaja el punto de confluencia entre la escritura y el pensamiento y el hacer, ¿no? La idea de que la investigación es un hacer. Entonces quería empezar por ahí. Luego, en el capítulo sobre literatura comparada, que le sigue al de Mercedes, voy a solamente leer 3 citas del libro, más o menos extensas como la que leí recién. En el capítulo sobre literatura comparada, dice el autor, el hecho de que la literatura esté constituida por un flujo de préstamos, transferencias, transformaciones, traducciones y apropiaciones textuales de toda índole, mostraría que la literatura está dominada por una pulsión transformativa y en buena medida autorreferencial, lo que vendría a justificar la pretensión de centralidad epistemológica del comparatismo. Otra cuestión es que estos flujos afecten o no a lenguas diversas y a entidades nacionales o de otro tipo, diferenciadas con precisión, ya que es precisamente en el presupuesto de esa diferenciación donde, de hecho, se abre el terreno específico que la literatura comparada ha reclamado tradicionalmente como propio. Y aquí viene lo que me interesa cuando él dice, después de esto, la literatura comparada se presenta a sí misma como la disciplina que más se parece a lo que la literatura es. Entonces, si en la primera cita teníamos este foco puesto, digamos, en la edición, como el lugar en el que confluyen todos los saberes para los que nos prepara la carrera,
aquí lo que a partir de la literatura comparada, es decir, desde otro enfoque, a lo que llega el autor es a la idea de que en ese método, digamos, el de la literatura comparada, hay algo propio de la literatura, ¿no? Y en el capítulo de José Luis de Diego, sobre historia del libro y la edición, aparece algo parecido, digamos, o que va en la misma línea. También quería leerlo, porque además me encantó, que dice: he sabido que las formaciones literarias procuran alcanzar cierta visibilidad y suelen hacerlo a través de publicaciones periódicas, mediante la organización de actos y otras formas de sociabilidad, tertulias, cafés, y por supuesto con la publicación de sus libros. Es frecuente entonces que decidan asociarse a algún proyecto editorial específico, pero como fuera, y aquí lo que sigue no es una cita literal, digamos, está recortado por mí, pero como fuera, es habitual que en nuestro país se asocie, por ejemplo, al Grupo de Boedo con la editorial Claridad de Antonio Zamora, a la editorial Losada con los exiliados republicanos españoles, a Manuel Gleiser con las vanguardias de los años 20 y así otros casos como el del boom latinoamericano. En esta dirección, y aquí es donde hago pie, digamos, en esta dirección, la historia de la edición se aproxima a la historia de las redes intelectuales y a la historia de las ideas estéticas, en la medida en que estas redes y esas ideas encarnan en libros y revistas, en catálogos y colecciones, en proyectos editoriales y aún en políticas de Estado sobre el libro y la lectura. Y no solo con las formaciones o con cierto tipo de autores, también es posible relacionar las políticas editoriales con los géneros. Las tres citas muestran el todo sin descuidar las partes o sin descuidar los enfoques o las perspectivas precisas, ¿no?, y específicas. Muestran también de qué modo, y no solo hoy, cuando la investigación y la universidad están siendo vapuleadas, golpeadas, discutidas o bastardeadas, cada uno de nuestros trabajos y nuestros modos de hacer se toca con el campo en sí mismo, con la definición o la pregunta por la definición acerca de la literatura y con las preguntas propias de la teoría literaria. Algo que aparece en la primera parte del libro, cuando Miguel y Soledad Keirelac se atienen, digamos, más específicamente a estos problemas. Estas tres perspectivas, digamos, que cité, que podrían ser las 7 partes o los 7 capítulos de la segunda parte del libro, tienen además, o podría agregarle a estas 3 partes citadas, otro acierto en el libro, para mí, que me pareció maravilloso, que es cómo cada uno de estos 7 autores de la segunda parte logra en una segunda parte de esta segunda parte, es decir, en cada uno de los 7 capítulos hay una segunda parte en la que los autores reseñan muy brevemente, casi como si fueran entradas de una enciclopedia, los libros que dieron lugar a los debates más interesantes y en casi todos los casos más actuales, digamos, sobre cada una de las perspectivas. Entonces, lo último que voy a citar es un pedacito de la reseña que hace Analía Gerbaudo en su capítulo sobre el libro uno de los libros de Paola Piacenza, sobre enseñanza y literatura, en el que dice, es muy breve la cita, dice: por su parte, sobre el cierre, Piacenza afirma: no hay formación posible sin certeza de la existencia de un legado y de una comunicación posible de esa tradición. Este libro, el de Piacenza, como en espejo, da cuenta también de las que ella reconoce, dice Analía Gerbaudo sobre el libro de Piacenza, ¿no? Este libro, como en espejo, da cuenta también de las tradiciones, digamos, que ella reconoce en su propia historia de formación. Huellas que se leen en la dedicatoria y en las notas aparentemente colaterales que también contribuyen a componer su cuentito, mientras de Yapa deslizó el espigón, cuentos de escuela, tan retomada como el de canon escolar. Entonces, digo, en estas 4 pequeñas citas puede verse de algún modo
dispuesto o pueden verse dispuestas, digamos, distintas perspectivas que nos permiten pensar qué es la literatura en relación a un hacer o a la investigación, pero también, como se ve, me parece, en la cita de Analía sobre el libro de Piacenza, ¿qué es este libro? Es decir, esa relación también con la cuestión del legado, de la tradición, de una enseñanza que nos permite, a partir del libro, como de aquellos apuntes que quienes cursamos metodología en esos 90s de los que hablaba Laura, conservamos esos apuntes de cómo escribir un trabajo de investigación, ¿no? El libro comparte, pone a disposición y proyecta una política de la investigación literaria. Y lo hace desde lo que conceptualiza y puntualiza en la primera parte, de un modo que es realmente útil para la investigación, pero que me hizo pensar centralmente en 4 cuestiones que voy a enunciar muy brevemente. La primera es el lugar de lo institucional. Si pensamos la investigación como una práctica que solo puede suceder o que solo cobra sentido, digamos, dentro de una institución, a diferencia de podríamos pensar en la investigación del tipo Sherlock Holmes, ¿no? Que intenta salirse de lo institucional. La nuestra responde a ciertos parámetros de lo institucional, y pensaba, si un libro como este, y si todo lo que viene pasando con las instituciones, digamos, en la actualidad política, ¿no? Y con las instituciones públicas en particular, pensaba en aquella frase de Barthes, en la que decía algo así como, no la busqué la frase, pero la lengua no nos permite decir, sino que nos obliga a decir, ¿no? Pensaba si no estamos repensando también el lugar de las instituciones respecto de lo que creíamos que eran en los 90. Si en los 90 no nos rebelábamos un poco más contra lo institucional o con los protocolos de lo institucional, ¿no? Y que creíamos que la rebeldía estaba como por fuera de esos protocolos, pensé en varios casos, ¿no? Respecto de eso. Uno podría ser, algunos conocidos por todos, ¿no? Uno podría ser aquella charla que tuvimos en el viejo edificio con Josefina Ludmer y la polémica que se desató después respecto de cómo constituir un corpus, o lo que ella decía era, ya no existen las tesis de autor, o no deberían existir, solo existen las tesis de corpus, y eso permitió, su modo de leer y El cuerpo del delito, digamos, de algún modo, que es un gran libro. La discusión que llevó a eso, de la relación del tipo de investigación con lo institucional, o lo que puede leerse en el canon occidental de Bloom, como todos pensamos, él dice eso desde Yale, ¿no? Y su relación con lo institucional, o pensaba en los 90s en nuestro modo de, que habrá habido distintas reacciones a eso, ¿no? Pero yo recuerdo las de mis compañeros o las de mis amigos respecto de las clases de Horacio González, por ejemplo, ¿no? Todos reconocíamos... Los recorridos por la facultad. ¿Cómo? Los recorridos por la facultad. Bueno, por ejemplo, todos reconocíamos la maestría de esas clases, pero a la vez qué raro era eso de que no se atuviera a lo institucional, ¿no? Y cómo eso también nos generaba problemas de, y después cómo voy a hacer para aprobar esta materia, ¿no? Cómo nos llamaba la atención aquellas prácticas como que se rebelaban contra lo institucional. Entonces decía, si un libro como este capaz que tiene que ver con mi lectura y si el libro se lee dentro de pocos años, espero que las cosas cambien, ¿no? Respecto de las instituciones públicas, por lo menos, o que en meses cambien. Pero como en esta coyuntura también me hace pensar eso, y si, volviendo ahora a mi historia o a mi experiencia como investigadora o como tesista, si hay un modo de dar vuelta a esa frase de Barthes, digamos, y de pensar, de algún modo agradezco que la institución o la posibilidad de tener el título de doctora me haya obligado a decir las cosas, como ahora releo pedazos de mi tesis y digo, qué bien, esto no estaba hecho. Es decir, cómo la investigación es un hacer que nos permite decir cosas que no se habían dicho, ¿no?
y que eso pueda ser celebrado, digamos, ¿no? Y que nos permite hacerlo siguiendo esos protocolos de los que Miguel y Soledad hablan en la primera parte. Bueno, eso entonces decía, 4 momentos. El segundo, tercero y cuarto son mucho más cortos. El segundo es el lugar del lenguaje, sobre todo para los investigadores en letras, de lo que también Miguel y Soledad hablan en toda la primera parte y que me parece fundamental, y que tiene que ver o que puede ser pensado también en algo que, digo, cuando tengo un congreso, siempre lo cuento en las clases, ¿no? Con mis alumnos, pero mis amigos no entienden por qué yo digo voy al congreso, tengo que leer. A tal día tengo que leer. ¿Cómo leer? Me dicen, ¿no? Mis amigos de otras carreras. Que tiene que ver con el lugar que la lengua tiene para nosotros, que no es lo mismo decir las cosas de una manera o de otra, y que entiendo que por eso leemos, ¿no? Por el espesor, palabra dalmaroniana si las hay, que le damos al lenguaje. Después pensaba en algo que también insiste de un modo cómico, si se quiere, el libro, entonces decía, el lugar de lo institucional, el lugar de la lengua o del lenguaje, el lugar de lo personal en las prácticas de investigación. Hay un momento en el que Miguel y Soledad, no sé quién lo escribió, pero escriben, son 3 renglones, es muy cortito, pero me causó gracia, pero me pareció brillante. Dicen, un investigador o investigadora que se muestre fastidiado o renuente con las solicitudes de asesoramiento o de opinión, que las rechace o se le sustraiga, puede ser un excelente crítico, o sea, un rebelde, digamos, ¿no? Puede ser un excelente crítico, un erudito excepcional o un ensayista admirable, pero no es lo que se considera un buen investigador. Obviamente, conviene evitar esta clase de temperamentos a la hora de elegir un director o directora de tesis o de beca. Me pareció brillante. Entonces, respecto de lo personal también el libro ahonda, o respecto de nuestras neurosis, llamémoslo como querramos. Y finalmente, el lugar del cuerpo, ¿no? Ellos lo piensan o lo plantean en relación al corpus, al corpus cuerpo, digamos, pero también pensaba, bueno, esto de ponerle el cuerpo o de el cuerpo de la tesis o el cuerpo del texto, cuando hablamos de cómo escribir un trabajo y si esto va en el cuerpo del texto o va en una nota al pie, cómo aparece en esto de, vuelvo a la cita inicial de lo de Mercedes, ¿no? Lo del hacer como algo, digo, esto que estaba en hacer cosas con palabras, ¿no? Digo, en que uno cuando investiga, además de escribir y leer, en nuestro caso, en el de que no vamos a hacer trabajo de campo, algunos sí, pero digo, en general, que nuestro trabajo consiste en escribir y leer, pero cómo aparece en eso el cuerpo. Y entonces, para terminar esa cita, que me pareció hermosa también, cuando se preguntan sobre la conformación del corpus, ¿no? Y cuán fundamental es eso para decir aquello que no ha sido dicho, justamente, y escriben, un cuerpo provisorio, cuando tenemos un corpus provisorio para la tesis al principio, ¿no? Y después eso se va definiendo. Un cuerpo provisorio, ¿es ya un cuerpo? ¿O no lo es ahora, pero llegará a serlo? ¿Cuándo? Pero entonces, ¿por qué llamar cuerpo a esa reunión en curso o incluso conjetural? Ese conjunto por venir de cierto tipo de escritos que parecen todavía no haber tomado cuerpo. Por supuesto, los autores de proyectos de investigación usan de modo casi mecánico la palabra corpus y a la vez encuentran en calificaciones como la de provisorio e inicial la manera de dejar en claro que solo más cerca de finalizar la investigación podrán cerrar un corpus, aunque ese cierre tampoco vaya a proponerse como definitivo. Me parece que la invitación del libro tiene que ver con eso, con esos 3 o 4 ejes, digamos, ¿no? Con que pensemos, además de cómo escribir un trabajo de investigación, cosa que el libro para mí recontracumple, como recetario de algún modo, además de eso, que pensemos esos 4 ejes, digamos, la relación de lo que hacemos con lo institucional, con la lengua, con lo personal y con el cuerpo. Nada más.
Bueno, muchísimas gracias a Laura y a Valeria. Bueno, a todos ustedes que están acá. Empiezo por José Luis, que es uno de los colaboradores de la segunda parte del libro. Pero bueno, agradezco la presencia de todos ustedes. Algunos amigas, amigos de toda la vida. Si se aburren, me dicen. En serio, podemos ser, digamos, descorteses, guardando las formas. Voy a contar un poco la historia del libro. Más o menos en los 2 o 3 últimos años del siglo pasado, yo ya venía acopiando una serie de preocupaciones relativas al modo en que estaban redactados los planes de investigación de de tesinistas, de tesistas, de aspirantes a becas. Era un conjunto de problemas que en principio de primera mirada parecían banales, muy banales. Los objetivos, ¿los redacto en infinitivo? En las actividades, el chico o la chica había puesto... en los objetivos había puesto actividades. Eso era típico, creo que ya no pasa más. O sea, sí, que alguien redacta... ¿Sigue pasando? Alguien redacta un plan en el que entre los objetivos está publicar papers. Publicar papers no es un objetivo, es una actividad destinada a poner a consideración de la comunidad disciplinaria los resultados o los avances de una investigación. Las personas, chicos y chicas, digamos, que estaban empezando a redactar un proyecto, en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, tenían ideas muy buenas sobre el problema que querían pensar. Pero tenían dificultades en redactarlo, o no tenían en claro qué era el estado de la cuestión, entonces eso había que rearmarlo, corregirlo, empezar no sé si a redactarlo de cero, pero bueno, toda una serie de problemas de ese tipo. Hice un apunte yo, en aquel momento, donde estaba ese recetario, y fui a Rosario en el 99 a dar un seminario taller de elaboración de proyectos de investigación literaria. Y el trabajo final era un borrador de proyecto de beca, de anteproyecto de tesis, de maestría o de lo que fuera. Bueno, ese apunte fue mi long seller, porque empezó a ser reproducido en lugares insólitos. Aparecían fotocopias de fotocopias de fotocopias de fotocopias de eso. Un día me encuentro con el coordinador de la comisión evaluadora de arquitectura y urbanismo en el CONICET. Me dice, ¿vos sos Almaroni? Sí. No sabés cómo usamos tu libro, los proyectos. Le digo, ¿y en dónde lo usan? En una maestría en arquitectura y urbanismo en no sé dónde. Me empezó a pasar, ese sería como el extremo. Pero usaban sobre todo la primera parte, la parte del recetario. Entonces ahí apareció la posibilidad de armar. La posibilidad apareció así. En el kiosco de la esquina de 6 y 48 me encuentro con Raúl Illescas, que en ese momento era profe de alguna de las materias de española, de contemporánea seguramente. Entonces no sé si teníamos que esperar porque estaban atendiendo a alguien que estaba delante nuestro. Y Raúl me dice, escuchame una cosa, Miguel, vos lo que tenés que hacer es un libro de investigación literaria, de metodología de la investigación literaria. ¿Te parece? Le digo, ¿y qué? ¿Un libro? No sé si da para un libro. Bueno, voy a pensar, qué sé yo. Después me di cuenta que era un libro para escribir en colaboración. Entonces, esos apuntes que yo había usado en Rosario, ese recetario, lo convertí en algo más orgánico, más completo, más coherente, que tuviera la menor cantidad de fisuras, de huecos,
posibles, que en esa primera parte del libro tratamos de responder la mayor cantidad de preguntas relativas, en principio, a aquellas cuestiones de primera, que parecían de primera banales. No, nos fuimos dando cuenta de que atrás de cada uno de esos asuntos había problemas que no eran meramente procedimentales, que tenían un vínculo con problemas teóricos, con problemas de la teoría literaria, y incluso uno podría decir que tenían tenor epistemológico, a pesar de que en el libro insistimos todo el tiempo en que no es una epistemología, ni pretende serlo, pero tratamos de mostrar que inevitablemente hay detrás de muchos de los asuntos que trata el libro cuestiones de tenor o problemas de espesor epistemológico. Bueno, para hacer este segundo libro yo pensé, estoy grande. Esto lo tienen que leer pibes que ya tienen, pibes y pibas que ya tienen, no sé, que digamos son centennials, ¿no? ¿Centennials? Entonces, centennials, ¿no? No sé. O sea, los que nacieron después del 2000 para acá. Claro. Entonces, Acá dicen que sí. Los jóvenes dicen que sí, así que Así los más que sí, jóvenes. así Tampoco que- son tan jóvenes, pero Pero bueno, pone. al lado nuestro Al lado sí. nuestro. claro. Entonces pensé, Generación Z. no voy a ver cosas que se pueden ver ahora o que puede ver alguien de otra generación para reescribir el libro. Bueno, me acordé que como evaluador del CONICET, no sé, en el año 2005, yo la conocía a Soledad en la época en que coincidimos en que estábamos investigando literatura argentina del 900 y monos. La literatura que juega con las fantasías científicas. El centro de mi investigación de esa época, de ese momento cuando nos conocimos, era el cuento Isur de Lugones. Digamos, la clave de los centenares de páginas que escribí sobre la cuestión de la relación entre literatura y Estado, más o menos alrededor del centenario, un poco antes, sobre todo un poco antes, un poco después, eran los monos. Entonces ahí empezamos a conversar. Ahí nos conocimos académicamente, digamos. Después, a mí me tocó evaluar 2 planes suyos en las comisiones de CONICET. Ahora lo puedo decir porque ya el acuerdo de confidencialidad obviamente se cayó, porque estoy hablando de cosas muy de hace años. Y después Silvia Zahita, que era la directora de Soledad, me pide que sea miembro del jurado de tesis. Entonces, cuando pensé, necesito un investigador o investigadora experimentado, cuyas investigaciones estén por encima, todo lo posible por encima del piso de calidad que uno considera aceptable. Y que yo sospechara o supiera que tuviese un temperamento capaz de contradecirme y discutirme hasta el final si estaba convencido de que algo del libro había que cambiarlo. Bueno, acerté, la convoqué a Soledad. Ella estaba como un poco espantada porque le digo, vos sobreescribí todo el libro. Cuando lo termines de sobreescribir, me lo mandás. Me dice, ¿con control de cambio? No, sin control de cambio. Pero vos no vas a ver, es que justamente lo que me interesa es ver cómo queda una versión siguiente, escrita a 4 manos y otra. Igual ella no abandonó el control de cambio, lo dejó puesto. Y eso realmente... También había otra cosa que tiene que ver con haber incorporado un capítulo sobre el campo de investigaciones de José Luis, que era que yo sabía que mis investigaciones y mi modo de mirar la literatura se había vuelto, para decirlo rápido y de un modo poco apropiado, demasiado filosófico o demasiado teórico. Ustedes vieron que la teoría literaria tiene menos aceptación que
Si uno dice, ¿a qué te dedicas? A la teoría literaria, bueno, cae bajo cierta sospecha que no cae el que responde a la filosofía, ¿no? Bueno, porque la filosofía es una disciplina venerable y bimilenaria o no, más. En cambio, la crítica literaria es un invento, bueno, un poco más sospechoso para decirlo rápido. Así que bueno, ¿por qué? Porque habíamos visto rápidamente, ya en el texto de 2009, que teníamos que avanzar en algunas de esas cuestiones teóricas para que el libro se sostuviese. Entonces, la primera y la que, bueno, pero dije, ¿por qué incorporamos un texto como el de José Luis? Porque yo pensaba que estaba en una fase demasiado teórico-filosófica y que el libro tenía que tener un mejor equilibrio respecto del giro material, digamos. Y que yo no era un buen... No confiaba en mí como alguien capaz de darle ese giro. Entonces la reescritura de la primera parte tuvo ese tenor. La inclusión del capítulo de José Luis está vinculada con eso, ¿no? Con amplificar un poco, equilibrar con la presencia de, o con la combinación con problemas y perspectivas que tuviesen más que ver con el llamado giro material. Y con Soledad le encontramos algo así como una formulación al nudo temático, a la orientación, al enfoque del libro. Porque teníamos que explicar qué es la investigación literaria o los estudios literarios. Entonces, inventamos una noción de especificidad que es bastante obvia cuando se la explica. Lo que decimos es que no nos interesa la discusión del siglo XX, que estaría más o menos saldada, acerca de la literaturidad. No se trata de esa especificidad, que es la especificidad de la literatura. Se trata de la especificidad de esta clase de estudios, los estudios literarios. Entonces, por un lado adoptamos una noción pragmática de literatura. La literatura es lo que una cultura llama literatura. Me acuerdo de una reacción cómica actoral de Martín Prieto en una discusión en que alguien le decía, bueno, pero hay que ver qué es la novela. Y Martín decía, una novela es una novela. Bueno, una definición pragmática, lo que una cultura letrada, una cultura que combina la cultura ilustrada con la popular, etcétera, etcétera, la que fuere, llama literatura. Eso es la literatura. A la vez, combinábamos esa definición con la idea de que en eso que las sociedades llaman literatura se produce de manera más o menos intermitente un tipo de experiencia o de acontecimiento, Laura dijo algo respecto de eso, que es algo así como el acontecimiento artístico de tenor verbal, así como las artes plásticas son el acontecimiento, producen eventualmente el acontecimiento artístico de tenor pictórico, escultórico, corporal, espacial, visual, etc. En la identificación de lo específico, entonces, lo que inventamos fue esta idea, no la inventamos, digamos, la idea de que en las investigaciones literarias confluyen saberes muy diversos que también están en las investigaciones antropológicas, en las investigaciones filosóficas, en las investigaciones historiográficas. No es que son solo herramientas de las investigaciones literarias, pero están combinadas en una jerarquía entre esos saberes que es propia de cada disciplina. En el caso de las investigaciones sobre literatura, la mirada ordenadora es la mirada sobre la problematicidad del lenguaje. Lo voy a explicar con un ejemplo sencillo para no seguir estirando esto. Seguramente muchos de ustedes se acuerdan que en la introducción de La Gran Matanza de Gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa, Tarleton dice algo así: cuando nos encontramos ante un mito
un poema, una leyenda, un rito que no podemos comprender, estamos detrás de algo importante. La pregunta que desde los estudios literarios se le hace a esa observación de Robert Darnton es: Robert, ¿y por qué supones que el resto de las cosas que crees que puedes comprender, en efecto las comprendes? Esa pregunta es, digamos, deriva directamente de presupuestos teóricos que nosotros siempre ponemos antes que el resto de los saberes que hacemos intervenir, y que están avalados por muchas teorías literarias, si quieren ustedes, empezando por Freud. Se puede ir más atrás, pero digamos, la idea de lo que descubre Freud es que, lo que confirma Freud, digamos, es que han sido en vano las milenarias investigaciones acerca de la relación entre el lenguaje y lo real en términos de describe, representa, explica, ¿no? Porque las investigaciones de Freud dan como resultado la tesis según la cual el lenguaje está para hacer algunas cosas. El representar la realidad no está entre esas cosas. Entonces, bueno, más allá de que uno esté parcialmente de acuerdo, muy de acuerdo con tesis teóricas, teorías de ese tenor, la investigación literaria está gobernada, o sea, la idea que pusimos, en la que pusimos mucho énfasis, es que está gobernada por la convicción o la conjetura, porque puede ser una herramienta también, una conjetura como herramienta de indagación, según la cual el lenguaje siempre es problemático. Nunca cumple o ejerce de manera simple una función pragmática, salvo cuando está gobernado por el acuerdo social según el cual nos entendemos con el lenguaje, pues si no sería imposible la comunicación social cotidiana. No sé, me estoy extendiendo un poco, ¿no? ¿No? No sé el público que dice. No, la institución, tienes que decirlo. Entonces, en el libro se disfraza un poco en unas cuantas páginas del libro, se disfrazan de lo que vienen siendo, porque en realidad están mutando a la teoría literaria. Es decir, en la primera parte del libro y después en distintos momentos de los capítulos de la segunda parte, hay momentos de teoría literaria. Sí. No enunciada como tal, digamos, pero bueno, yo acá estoy diciéndoles, hay un poco de gato por liebre, pero no dañino. Laura preguntaba cómo pensar la investigación literaria ahora, en la época de las IA. Lo ignoro. No tengo la menor idea. El libro lo terminamos en el 23, mediados del 24. El nuevo libro, Miguel, próximo. No, ni se te ocurra. Pero efectivamente, cuando descubro que Matei Chiaya estaba en estos temas, en la cuestión de la filología digital, enseguida le propuse que escribiera un capítulo. Quiero decir, porque otra pregunta era, bueno, ¿cómo se armó? Claro. ¿Cómo se armó? El que empiece a investigar tiene palabras clave. No, porque Sí. porque es difícil el recorte. Porque a mí lo que me parecía, yo dije, bueno, ¿cómo me imaginaría un libro si tuviera que hacer lo mismo? Pensé. Digo, claro, la exhaustividad es imposible y no tiene sentido, envejece rápido. Digo, bueno, ¿cómo pensar el recorte? ¿Qué sacar? ¿Qué poner? Este también envejece rápido. Todos, claro, pero bueno, es difícil eso, ¿no? ¿Cómo justificarlo? Sí. ¿Cómo Dentro de- que sea representativo? No sé. Dentro de un Por eso me lapso- interesaba ver qué pasó, qué estuviste pensando para llegar ahí. Dentro de un lapso que no sé cuánto durará, el libro anterior y este van a quedar reducidos a fuentes para investigadores cuyo tema sea cómo se investigaba en las universidades argentinas en el campo de letras en los años tales y cuales. Sí. ¿No? Pero bueno, eso es una fatalidad, no sé. Si uno fuese
Kafka no tendría ese problema, tendría otro problema. Pero bueno, o si no fuese, qué sé yo, Harold Bloom, pero no es el caso. Digamos, esto forma parte también de la tarea de los directores de investigaciones y de tesis. Uno arranca con un marco, que puede ser una serie de palabras clave o de enunciados, enunciados que son más o menos hipótesis o las primeras formulaciones preliminares de algunas hipótesis. Y uno sale a la búsqueda, pero hay una distancia entre esa especie de mapa o de hoja de ruta y lo que encuentra. Randolph Pope hablaba de la extravagancia por los archivos y las bibliotecas, ¿no? Porque lo que te pasa es que interviene el azar o la materialidad de lo que te encontrás que no tiene nada que ver con lo que esperabas encontrar, y entonces tenés que pegar un golpe de timón o varios, y en varias oportunidades. Bueno, de alguna manera el armado del índice del libro tiene algo de eso. Por ejemplo, hay algunas decisiones como que el primer capítulo sea el más hard, que es el capítulo de crítica textual o ecdótica que escribe Mercedes Rodríguez Temperley. Porque es un modo de decirle al que recién empieza, mira, hay todas una serie de zonas bien arduas del trabajo con lo textual, con lo escrito, que son ineludibles. Por supuesto que también hay otras, por ejemplo, pusimos un ejemplo, ¿no? Para hablar de esto de la especificidad. Alguien que estudie la relación entre poesía y política en el Chile de 1950 en adelante, se va a encontrar con las odas elementales de Neruda. Y por lo tanto, tiene que saber, o tiene que averiguar cómo saber, la historia de la especie lírica oda, desde Horacio en adelante por lo menos. No puede ignorar eso, ¿no? Que un historiador de la política chilena de esos mismos años no tiene por qué saber, o no tiene por qué ponerlo entre las primeras preocupaciones del background que tiene que manejar para trabajar en eso. Bueno, la idea de que el primer capítulo fuese el de Mercedes y fuese el de filología es una decisión bien consciente y que tiene que ver con esto que acabo de decir. También es una decisión de política de investigación que siguiese estando un capítulo sobre literatura y enseñanza que Analía Gerbaudo reescribió por completo. Y también fue una decisión respecto de... Yo creo que el libro tiene zonas que de manera desprevenida podés identificar como conservadoras o tradicionales. El capítulo de Mercedes, el capítulo de Fernando sobre las literaturas comparadas, que es un tren de guerra, es una cosa muy impresionante. Esos son dos capítulos que de primera mirada son tradicionales y otros no tanto. El de Matei sobre filología digital, el de género, feminismo y literatura. Yo creo que podemos pasar a las preguntas, si tienen preguntas, comentarios, fastidios que expresar. Yo tengo una pregunta también. ¿Qué capítulos dijiste, esto no quiero que esté? ¿Por qué te peleaste? No, porque de los capítulos que no están en que estaban en el 2009... No, pero no me refiero a eso. Bueno, porque suponete, el de Analía Gabrieloni. Está involucrado en el de... Era un problema rehacerlo con Analía. Yo la conozco bien. Era un problema rehacerlo con ella, y ella lo entendió perfectamente, porque ella tiene una orientación obstinada en ese campo, que yo creo que está muy bien para un investigador individual,
Pero si seguía metiendo un capítulo sobre literatura y artes, había que ampliar de un modo que Analía me iba a decir, no, yo de eso no sé nada. La multimedialidad, lo interartístico, etc. Entonces tenía que meterme a buscar en un terreno que me traía más complicaciones. Pero vos me decís que ¿qué es lo que decidí que no estuviese? Bueno, claro, ¿qué otras perspectivas en esta mirada tuya sobre... La perspectiva hay una perspectiva que excluye muchas. Cuando nosotros decidimos, acordamos teóricamente, estamos de acuerdo teóricamente, en que hay algo que desde el punto de vista de la vida social se llama literatura, y que por lo tanto los estudios literarios pueden tener una especificidad, no lo planteamos explícitamente, pero lo que estamos levantando es una postura contenciosa respecto de uno de las formulaciones más repetidas y adoptadas por la moda académica, que son las tesis de Josefina Ludmer, en quien yo me reconozco un plagiario de Ludmer, salvo en lo que empezó a cranear desde el 99-2000 en adelante, que está en aquí América Latina. La tesis de las literaturas posautónomas, que a mí me parece desopilante, de una inconsistencia supina, tanto que muchos pensamos que no tenemos cómo darnos cuenta de si no es una joda. O sea, yo lo he hablado bueno, no voy a decir con quiénes. Porque la gente de la UBA tiene como una especie de... muchos, demasiados, aunque no todos, tienen como una especie de etiqueta de que no se puede hablar en contra de una cosa firmada por Sarlo o firmada por Ludmer. No quieren que gente de afuera se pelee con los de adentro. Un poco se entiende, pero me parece que está mal esa posición. También porque yo noto que eso funciona en el libro, que funcionó, es decir, que el libro se para en un lugar respecto de las investigaciones literarias que excluyen o están en otro campo que impide la adopción de la tesis de las literaturas posautónomas, que es una de las tesis peor demostradas que conozco en el campo nuestro. Bueno, digamos, de todo eso, a la vez hay algo del campo donde se mete la perspectiva de las literaturas posautónomas, que también es un modo de hacerse cargo de las consecuencias de posturas como la de Terry Eagleton al final de su libro del 83. Bueno, como la literatura no existe, no existe en términos cientificistas, como un objeto en el sentido cientificista del término, pero en términos pragmáticos es una práctica social, o llamarle como quieras, práctica, actividad. La gente lee novelas, no solo en la playa y en los aeropuertos. La gente lee en la escuela. En la provincia de Buenos Aires hay 5 millones de personas que desde salita de 5 hasta el último año del terciario o hasta el final de la secundaria, leen todos los días algo en la institución. No leen solo literatura, pero leen también literatura. Entonces ahí hay una comunidad de lectores bueno, vieron que hay un chiste que circula en las escuelas. La profe le dice a los chicos que se ubiquen de una manera más vincular, corren los bancos, están todos viéndose las caras, ¿no? Uno atrás del otro. Y la profe en un momento de la charla dice: bueno, a ver, díganme, para ustedes, ¿qué es la literatura? Todo callado. Entonces lo enfoca Lucas y le dice: vos, Lucas, por ejemplo, para vos, ¿qué es la literatura? Y Lucas, frío, no sabe qué decir. Entonces el compañero que está al lado le dice:
Una materia de la escuela, pelotudo. O sea que el pibe se tiene conciencia de un, por lo menos de una parcela, de una parte de la condición institucional y social, o por lo menos institucional, porque es la escuela, digamos, ¿no? De la literatura. Bueno, nosotros no vemos, está bien, nos parece bien que los investigadores en literatura tomen para estudiar corpus que contengan, digamos, escritos y discursos que el intercambio social no rotula como literatura. Pero eso, digamos, es, bueno, pasaríamos a hablar de otra cosa. Pero no sé si te respondí. Sí. Yo tenía una pregunta, comentario, pedido de ampliación que tiene un poco que ver con esto, también tiene que ver con, así como ustedes presentaron sus trayectorias, obviamente en mi caso también pesa en la pregunta, digamos, me formé con ustedes en letras y vengo trabajando en historia de las ideas, o sea, hay como una búsqueda de un entrelugar que creo que sigue pensando textos del campo de la historia de las ideas, un campo amplísimo que nunca se sabe tampoco bien qué es, pero que pueden leer con ojos de crítica literaria si entendemos como crítica literaria el análisis del discurso, o sea, volver sobre la materialidad de la fuente, la producción de sentido, cómo un texto construye ideología. Entonces, por ahí mi pregunta va por el lado de cómo evaluarías la utilidad de un libro para lectores, lectoras que se están formando en investigación, que trabajan con textos, pero no estrictamente con textos literarios. Digamos, el análisis de los discursos sociales no es idéntico a la lectura, al estudio de lo literario. Lo que pasa es que, bueno, si uno deja de hablar de la literatura como una institución social, cultural, como un sentido común, y busca más bien lo literario, obviamente que eso lo hemos dicho, tomado de grandes maestros, lo literario puede emerger o darse en cualquier texto o en cualquier ejercicio de habla. Porque cuando hablamos de lo literario, hablamos de algo así como un emergente, algo que emerge, que brota, que se presenta más o menos imprevistamente, y eso no podemos sino pensarlo en el acontecimiento de la lectura. Alguien está leyendo una novela y lo literario no se presenta hasta que se presenta. Puede no presentarse hasta el final y, bueno, lo literario no aconteció. Entonces, lo que pasa es que, bueno, este es alguien que viene de los territorios que vos citás, por supuesto va a aprovechar mucho este libro. Si se puede imaginar, yo supongo que se puede escribir algo así en el campo de la historiografía o de algunas historiografías específicas. Estoy pensando en las carreras de la facultad, ¿no? En las disciplinas que tienen carreras en la facultad. Sí. Está buena la pregunta. Yo tendría que pensar un poco más para seguir respondiéndola. A lo mejor a alguien se le ocurre algo. Pero algo del ejemplo que vos diste, ¿no? Que un colega, pero que era de arquitectura, dijo, estoy usando... Bueno... No, la primera parte del libro es el recetario. Sí. El tema del corpus, que es un problema teórico-metodológico de algunas disciplinas, también es complicado. Por ejemplo, voy a contar dos anécdotas. En 2017, charlando acá con Fernando Di Giovanni, que trabaja en New York University, no sé cómo sale el tema del corpus. Miguel me dice, en Estados Unidos nadie pide corpus, ni evalúa si hay o no hay corpus, nadie planifica con un corpus. Eso ya no existe más. Bueno, estaría exagerando un poco, pero... Y
acá está presente la aspirante a becaria con quien yo cometí un error de honestidad. El proyecto era hermoso, era buenísimo el problema, cómo estaba planteado. Era un proyecto de investigación sobre un problema teórico. Entonces, el corpus era una serie copiosa de textos teóricos, de teorías, porque ese era el objeto, digamos, ese era el tema. No hubo caso, ni la primera ni la segunda vez, que los evaluadores, la comisión evaluadora, no dijera, ¿y el corpus dónde está? Porque querían un corpus literario. Porque para empezar, y para hacer un doctorado, y para recién arrancar una investigación en literatura, tenía que haber un corpus literario en el proyecto. Entonces, digamos, era un diálogo de sordos. Yo cometí el error de no disfrazar suficientemente, la segunda vez, digamos, de que con la aspirante no disfrazásemos suficientemente el proyecto. A veces hay que disfrazar los proyectos. Hay que disfrazarse con, bueno, la institución espera que vos entres de saco y corbata, ¿no? Entonces, si entras de remera y zapatilla, estás ignorando. Bueno, en ese sentido, yo me encuentro todo el tiempo con investigadores del CONICET, con colegas, que discuten hace rato en términos teóricos y críticos el problema del corpus, al mismo tiempo que, digo, la exigencia burocrático-institucional de que las investigaciones de las muchachitas y los muchachitos tengan un corpus. O sea, si uno es investigador independiente de CONICET, no te van a pedir, o sea, no van a tener esa rigidez. Esa rigidez que va en contra de lo que consideran muchos investigadores de la misma institución, o de la práctica de muchos de esos investigadores. Bueno, a la vez todos sabemos que el corpus es una construcción teórico-metodológica que se justifica teórico-metodológicamente, pero y en eso nosotros pensamos todo el tiempo en Borges, ¿no? ¿Qué te dice Borges? No, qué sé yo no sé quién era, pero estoy seguro de que yo era otro que cuando escribí Cuaderno San Martín. ¿Me preguntás a mí? Bueno, no sé, yo ya no estoy ahí, ¿no? ¿Qué es lo que...? Bueno, si hemos leído a Derrida, sabemos que Memento Mori, pero el texto queda ahí y lo siguen leyendo otros vivos que ya no son los que estamos vivos cuando leemos ahora el mismo texto. Entonces, bueno, el principio de la firma, de la autografía, también es un pacto cultural y social. Ahí hay un autor, es decir, un nombre propio que responde a un sujeto civil. Bueno, nosotros sabemos que esa voluntad autoral ya no está, por más que el tipo siga vivo. En términos filosóficos y teóricos, ya no está. Pero bueno, sigue siendo uno de los principios de organización de corpus que más resistieron en nuestra cultura, no sé cuánto va a durar. ¿Y esos libros qué son? Son los libros que firmó y escribió Borges. Forma parte de las condiciones de nuestro trabajo, porque forma parte de las condiciones culturales, ¿no? Entonces, bueno, lo del corpus es eternamente discutible. Antigua poesía británica. Bueno, digamos, hubo ahí unos eruditos que decidieron qué textos antiguos, o sea, a qué consideraban poesía británica y a qué consideraban antigua poesía británica. Yo cito eso porque es un ejemplo que pone el diccionario, ya no me acuerdo, uno de los diccionarios de inglés, ¿no? Una enciclopedia. Bueno,
No, no te terminé de responder lo de la IA. Yo no tengo la... Lo único que sé de la IA es lo que dice Rosa Montero, que nos miente, y lo que dice Flavia Costa, que es la única especialista top que conozco en la materia, que es un poco menos simplificado que lo de Rosa Montero, y lo que alcanza a tocar el tema Matei en el libro y Toussaint Mayoral en la tercera parte. Pero espero no tener que ocuparme de No, eso. era para que escribas la tercera. No, eso lo tiene que escribir otro. Sí. Eso lo tiene que escribir otra que se dedique a eso. Aparte no sabemos todavía, ¿no? No tenemos las primeras tesis hechas con IA. todavía. Pero yo sospecho, y esto que no quede grabado, que hay muchos artículos científicos que estamos evaluando que están escritos con inteligencia Yo artificial. creo que no es tan... No creo que... no Tengo creo una que- sospecha bastante fehaciente de eso. Sí, pero es una escritura muy monocorde, muy extraña. Mm. Sí. No es tan difícil. Pero no llega para dicen. evaluar. Dicen No que es no tan es tan difícil. Sí, te das cuenta. Que lo peor no es esa... Que la peor consecuencia no es esa, pero bueno. Que la peor consecuencia es neuronal. Por ahora celebremos este libro que tenemos acá, que realmente es un enorme aporte y estamos muy agradecidas. Y ya hemos saqueado el del 2009, así que saquearemos... Está para eso, está para eso. Bueno, ¿vos querés, Teresa, lo de los vinos, lo querés anunciar, lo querés invitar? No Lo sé. de los vinos. Sí, bueno, sí, anunciamos, sí. Va a No. quedar en el video, ¿eh? Si no, Corten apaguemos la grabación, cámara. por favor. Van a cortar. Un aplauso, un aplauso. Edítenlo.